Era la noche de Acción de Gracias y un huracán de categoría 3 rugía contra la costa. Vientos de 100 kilómetros por hora azotaban el litoral, pero yo no estaba viendo las noticias, lo estaba viviendo. Mi padre Ricardo me había encerrado en el balcón del segundo piso de nuestra mansión en la isla porque le falté el respeto durante los aperitivos. A través del cristal blindado podía verlos. A mi madrastra, Estefanía, riendo mientras servía más vino. A mi hermanastra Gabriela devorando el risotto de trufa que yo había tardado 6 horas en perfeccionar. Ellos estaban al calor del hogar. Yo estaba empapada hasta los huesos, temblando con tanta violencia que sentía que los dientes se me iban a hacer añicos. Entonces, por encima del estruendo del viento, escuché algo imposible, un martilleo rítmico que se abría paso a través de la tormenta. Alcé la vista y vi un helicóptero negro virando bruscamente contra el vendaval, su foco de búsqueda barriendo el césped como el ojo de un dios furioso. Mi abuela había llegado. Antes de que estalle la tormenta, deja un comentario. ¿Alguna vez has sido tú quien se deja la piel mientras tu familia se lleva los aplausos? Apreté la frente contra el cristal helado, viendo cómo el equipo de seguridad reventaba las puertas principales, y mi mente retrocedió al calor de la cocina de hacía apenas una hora. En la escuela de hostelería te enseñan el por mise en place, cada cosa en su sitio. Es la religión de la cocina. Si preparas bien tu puesto, puedes sobrevivir a cualquier servicio. Pero no hay por mise en place porque te prepare para una familia decidida a desmontarte. El desastre había empezado con los aperitivos. Llevaba 2 días preparando esa cena. No estaba simplemente cocinando un pavo, estaba presentándome a una audición. En mi cabeza, esa comida era mi propuesta. Había desarrollado un nuevo concepto, el menú Fénix, una deconstrucción de clásicos de la costa que, estaba segura, podría conseguirme un pequeño préstamo si Ricardo tan solo probaba su potencial. No pedía una limosna, pedía una inversión. Entré en el comedor con el risotto de trufa, mi tablet bajo el brazo. La pantalla mostraba los márgenes de beneficio, los contratos con proveedores, el retorno de la inversión proyectado. Estaba lista para hablar de negocios. Papá, dije, dejando el plato en la mesa. Quería comentarte una cosa. El nuevo concepto en el que he estado trabajando. Ricardo ni siquiera miró el risotto. Hizo girar el vino en su copa, una cosecha que yo misma le había catalogado la semana anterior. Concepto como el último concepto, ¿cómo se llamaba el fracaso salado? Gabriela soltó una risita ahogada en su servilleta. Estefanía le dio una palmadita en el brazo a Ricardo, con una sonrisa pegada en la cara que no le llegaba a los ojos. Ay, Ricardo, no seas malo, lo intenta, es adorable. No fue un fracaso por la comida, dije, apretando la tablet con más fuerza. Retiraron la financiación, lo sabes perfectamente. En la vida o se triunfa o se fracasa, Natalie dijo Ricardo con voz aburrida. O tienes un restaurante, o vives en la habitación de invitados de tu padre a los 26 años. No hay término medio para el potencial. Alargó la mano, no hacia la comida, sino hacia la tablet. La retiré por instinto. Esa tablet era lo único que poseía que era verdaderamente mío. Contenía las claves de cifrado de mis recetas en la nube, mis listas de proveedores, la arquitectura entera de mi carrera. A ver, déjame ver, dijo Gabriela, estirándose por encima de la mesa. Sus dedos, pegajosos por las nueces caramelizadas, me arrebataron el dispositivo antes de que pudiera reaccionar. Gabriela, devuélvemela, dije con la voz afilada. Es mi trabajo. Solo quiero ver las fotos, se quejó, deslizando el dedo por la pantalla a toda velocidad. Dios, qué posesiva eres. Por eso se fue tu personal, porque eres una estirada. Mi personal no se fue. Los despedí para que pudieran cobrar el paro espete. Intenté coger la tablet, mis dedos rozaron su brazo. Gabriela chilló como si la hubiera apuñalado. Dejó caer la tablet en el sofá y se agarró la muñeca. Ay, me ha arañado, mamá. Estefanía se levantó. Su silla arañó el suelo con estrépito. Natalie, ya es suficiente, estás arruinando Acción de Gracias. No la he tocado. Me ha robado algo que es mío. ¿Tuyo? Rugió Ricardo golpeando la mesa con la mano. La plata tembló. Tú no tienes nada, vives aquí porque yo te lo permito, comes porque yo lo pago, y atacas a tu hermana por un juguete. No es un juguete, es mi negocio, grité, rompiendo por fin meses de silencio. Y yo pago el impuesto de la propiedad, Ricardo. Sé que las cuentas están vacías. Sé que estás hipotecando esta casa para pagar tus inversiones. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Había roto la regla de oro. Nunca hablar del dinero. Ricardo se puso en pie. No se puso rojo, se quedó blanco. Un blanco gélido, peligroso. Rodeó la mesa. No parecía un padre. Parecía un acreedor que venía a cobrar una deuda que sabía que no podía ser saldada. ¿Te crees que tú eres la adulta aquí? Susurró, cerniéndose sobre mí.
¿Crees que pagar una factura te convierte en la dueña? Eres una invitada y una maleducada. Me agarró del brazo. Su mano era un torniquete de hierro. Me arrastró más allá de la cocina, más allá del risotto que se enfriaba, hacia las puertas del balcón. Ricardo, hay un huracán, dijo Estefanía, pero no se movió para detenerlo. Se estaba mirando el reflejo en el espejo. Necesita refrescarse, dijo Ricardo. Abrió la puerta. El viento aulló, empapando al instante el frontal de mi chaquetilla de chef. Me empujó. Tropecé. Mis botas resbalaron en la pizarra mojada. Me di la vuelta justo cuando cerraba de un portazo la pesada puerta de cristal. Oí el clic de la cerradura. El cerrojo sonó con la contundencia de un martillo de juez. Dentro, Ricardo se alisó la chaqueta. No miró hacia atrás. Volvió a la mesa, cogió su copa de vino e hizo un gesto a Gabriela para que le pasara el pan. Me quedé allí, con la lluvia pegándome el pelo al cráneo al instante, y los observé. No estaban horrorizados, no estaban preocupados, estaban aliviados. Habían extirpado el problema, habían quitado el espejo que les mostraba quiénes eran en realidad. El equipo de seguridad llegó a la puerta principal. No llamaron, no tocaron el timbre. Uno de los hombres simplemente sacó una pesada herramienta de asalto y la estrelló contra la cerradura. El sonido restalló en medio de la tormenta como un disparo. Las pesadas puertas de roble, el orgullo de Ricardo, se astillaron y se abrieron de par en par. El viento se coló aullando en el vestíbulo, arrastrando hojas y lluvia al interior del pasillo inmaculado. Las velas de la mesa del comedor parpadearon y se apagaron. Dentro, las risas cesaron al instante. Ricardo dejó caer su copa de vino. Se hizo añicos en el suelo de mármol. Una salpicadura de rojo manchando la piedra blanca. Estefanía gritó, agarrándose las perlas mientras el viento le azotaba el pelo contra la cara. Gabriela soltó mi tablet en el sofá y se encogió. Miraron a la puerta, aterrorizados. Catalina entró, sin prisa. Cruzó el umbral como si fuera la dueña del mismísimo aire que respiraban. Llevaba una gabardina que parecía a prueba de balas, su pelo plateado perfectamente peinado a pesar del vendaval. Ignoró a Ricardo, que balbuceaba, tratando de encontrar la voz. Ignoró el chillido de Estefanía. Atravesó el comedor, pasando junto a los invitados atónitos, y abrió la puerta del balcón. Tiró de ella y el viento rugió, succionando el calor de la habitación. Me miró, temblando en mi chaquetilla blanca empapada. No me abrazó, no me ofreció compasión. Metió la mano en una bolsa que sostenía uno de sus guardias y sacó un pesado chubasquero de un amarillo brillante. Me lo tiró. Me golpeó el pecho con un ruido sordo. Ponte, lo ordenó. Su voz cortando el ruido como un cuchillo. Tenemos trabajo que hacer. Me puse el chubasquero, mis dedos torpes con los broches. Era pesado, cálido y olía a goma cara y a ozono. Entré. El agua de mi pelo goteaba sobre la costosa alfombra persa. Ricardo encontró su voz entonces. Dio un paso adelante poniéndose su máscara de anfitrión encantador, aunque se le estaba resbalando. «¿Madre?», dijo, con la voz quebrada. «¿Qué significa esto? No puedes entrar así en mi casa». Catalina se volvió hacia él lentamente. Lo miró con la misma expresión que se usaría para una cucaracha encontrada en la cocina de un hotel de 5 estrellas. «¿Tu casa?», repitió. «Ricardo, llevas 3 meses sin pagar la factura de la luz, y hablando de eso», chasqueó los dedos. Uno de los guardias de seguridad habló por su radio. «Corta la corriente». Y así, sin más, las luces se apagaron. La lámpara de araña se oscureció, el zumbido de la nevera cesó. La mansión entera se sumió en la negrura, iluminada solo por los violentos destellos de los relámpagos de la tormenta. Los invitados jadearon. Estefanía empezó a sollozar. «¿Te gusta tener a mi nieta pasando frío?», preguntó Catalina, su voz tranquila en la oscuridad. Metió la mano en el bolsillo, sacó un mechero de oro y encendió la única vela que quedaba en la mesa. La pequeña llama iluminó su rostro, proyectando sombras largas y afiladas. «Vamos a ver qué tal te sientan a ti la oscuridad y el frío». El rostro de Ricardo estaba morado a la luz de la vela. «Esto es una locura. Llamaré a la policía. Estás allanando mi propiedad». «Llámala», dijo Catalina, sentándose a la cabecera de la mesa, el sitio de Ricardo. «Pero antes, hablemos del menú». Señaló el risotto con un dedo de manicura perfecta. «Esto lo ha cocinado Natalie, ¿verdad?» «Ella, ayuda», tartamudeó Ricardo. «Es lo menos que puede hacer. Le estoy dando un techo». «No le estás dando un techo», corrigió Catalina. «Le estás poniendo el pie en el cuello». Me miró a mí y luego de nuevo a Ricardo. «¿Crees que le estás enseñando humildad?» «No. Te estás alimentando de ella. Necesitas que ella sea pequeña para tú sentirte grande. Eso no es ser un padre, Ricardo. Eso es una herida narcisista». La habitación se quedó en silencio, salvo por los truenos que hacían vibrar las ventanas. Catalina no levantó la voz, no lo necesitaba.
Hablaba con el desapego clínico de un cirujano explicando un tumor. Te sentiste débil porque ella tiene talento y tú tienes deudas, continuó, sus ojos clavados en él. La viste construir una carrera mientras tú quemabas tu herencia. Su competencia te insulta, así que la encerraste fuera para demostrar que aún tenías las llaves. No odias su fracaso, Ricardo, odias que no te necesite. Ricardo abrió la boca para discutir, pero la verdad lo golpeó como un puñetazo. Se desinfló un poco, toda su fanfarronería se desvaneció. Buscó el apoyo de Estefanía, pero ya estaba ocupada con su móvil, intentando encontrar cobertura en la oscuridad. Yo permanecía de pie, el agua formando un charco alrededor de mis botas, y sentí una extraña sensación en el pecho, alivio. Durante años había pensado que el problema era yo, que si cocinaba mejor, limpiaba más, pagaba más facturas, él por fin me respetaría. Pero Catalina estaba reescribiendo la ecuación. Yo no era una decepción, era un espejo, y él odiaba su reflejo. ¿Y tú? Natalie dijo Catalina volviendo su mirada hacia mí. No era dura, pero era implacable. Te preguntas por qué te quedaste, por qué pagaste los impuestos de su propiedad durante 3 años mientras él te trataba como a una sirvienta. Bajé la mirada. La vergüenza quemaba más que el frío. Pensé que era lealtad. Pensé que si le ayudaba, vería mi valor. No era lealtad, dijo Catalina, era condicionamiento. ¿Conoces la parábola de la rana hervida? Asentí lentamente. Si echas una rana a una olla de agua hirviendo, salta, pero si la metes en agua tibia y subes la temperatura grado a grado, muere hervida sin darse cuenta de que se está muriendo. Hizo un gesto hacia la casa a oscuras. Él no empezó con el huracán Natalie, empezó con las pequeñas críticas, los cumplidos envenenados, los préstamos que nunca devolvió. Normalizó la crueldad grado a grado hasta que acabaste pagando su hipoteca solo para pedirle perdón por existir. La revelación se posó sobre mí como un peso abrumador. Yo no había sido resistente, me había aclimatado. Había pasado tanto tiempo controlando la temperatura de los humores de Ricardo que no me di cuenta de que me estaba cociendo viva. No te quedaste porque seas débil, concluyó Catalina, su voz suavizándose una fracción. Te quedaste porque eres una reparadora, y los parásitos siempre buscan a la gente que intenta arreglar las cosas. Se inclinó hacia adelante, la luz de la vela danzando en sus ojos. Pero olvidas algo fundamental sobre esta familia. Nosotros no nos rompemos, liquidamos. Se volvió hacia el abogado que estaba en la penumbra, un hombre en quien Ricardo había confiado durante años. Señor Sterling, el expediente, por favor. Ricardo miró al abogado confundido. Sterling, ¿qué haces aquí? Dile que se vaya. El señor Sterling no miró a Ricardo. Se acercó a Catalina y dejó un grueso expediente sobre la mesa. La documentación está completa, señora. Catalina abrió el expediente. Verás, Ricardo, el señor Sterling no ha estado trabajando para ti. Lleva 20 años informándome a mí, y lo que ha encontrado es poco apetitoso. Sacó un documento. Empecemos con la rosa salada. El restaurante de Natalie. No fracasó por el mercado. Fracasó porque el inversor principal se retiró 48 horas antes de la inauguración. ¿Recuerdas el nombre de esa empresa de inversión, Ricardo? Ricardo palideció. Intentó coger el papel, pero un guardia de seguridad le bloqueó la mano. Phoenix Capital, leyó Catalina. Una sociedad fantasma registrada en las Islas Caimán. Único beneficiario, Ricardo Harrison. La habitación dio vueltas. Me agarré al respaldo de una silla para no caerme. ¿Qué? Susurré. Él mató tu restaurante, Natalie dijo Catalina mirándome con una mezcla de pena y furia. Saboteó tu financiación para forzar tu bancarrota. Te necesitaba de vuelta aquí. Necesitaba a su chef personal. Necesitaba su saco de boxeo. Era por su propio bien, gritó Ricardo golpeando la mesa. No estaba preparada. El negocio se la habría comido viva. La estaba protegiendo. Estabas protegiendo tu ego, espetó Catalina. Pero eso no es lo peor. Háblale de esta mañana, Ricardo. Él permaneció en silencio, respirando con dificultad. Esta mañana, continuó Catalina, Ricardo vendió los derechos de propiedad intelectual de todo tu concepto de menú, la línea Fusión Costera, a una cadena nacional de comida rápida, por un pago rápido en efectivo de 200.000 euros. Mis rodillas cedieron. Miré a Gabriela, que todavía sostenía mi tablet. ¿Vendiste mis recetas?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Mis platos de autor a una cadena de comida rápida? Solo son recetas, Natalie, gritó Ricardo. Son negocios. Necesitaba la liquidez. Yo te crié. Yo pagué tu escuela de cocina. Soy dueño de todo lo que creas bajo este techo. No pagaste nada, dije, el shock convirtiéndose en una rabia fría y dura. Yo pagué la escuela, yo pagué mis cuchillos, yo pagué los ingredientes para esta cena. Da igual, escupió Ricardo.
Esta es mi casa, mis reglas, y si no te gusta puedes largarte y llevarte a tu abuela loca contigo. Catalina se rió. Fue un sonido seco y aterrador. Tu casa. Ay, Ricardo, de verdad que no leíste la letra pequeña del testamento de tu padre, ¿verdad? Sacó un último documento del expediente. Parecía antiguo, el papel amarillento por los bordes. El fideicomiso de la finca de la isla leyó. Cláusula 4, sección B. La titularidad de la propiedad se mantendrá en fideicomiso hasta que la primera heredera de la línea directa alcance la edad de 26 años. Miró su reloj. Son las 12:01 de la madrugada. Natalie cumplió 26 hace un minuto. Deslizó el documento por la larga mesa de caoba hasta que se detuvo justo delante de mí. Feliz cumpleaños, cielo, la isla es tuya. Ricardo se quedó mirando el papel. Eso es mentira. No es posible. Es la ley, dijo el señor Sterling, hablando por fin. La escritura se transfirió automáticamente a medianoche. Actualmente usted está allanando la propiedad privada de la señorita Natalie. Miré el documento. Mi nombre estaba allí, impreso en tinta negra. Propietaria. Miré a Ricardo. La arrogancia se estaba desvaneciendo, reemplazada por un miedo repentino y desesperado. Miró la tormenta que arreciaba afuera, miró la casa a oscuras. Luego me miró a mí. Natalie dijo, su voz cambiando al instante, suave, suplicante, cariño. Sabes que no lo decía en serio. El estrés, los negocios, me superan. Somos familia. No harías esto, no esta noche, no con un huracán. Estaba jugando la carta de la víctima, la carta de la familia, las mismas cartas que había usado para mantenerme atrapada durante años, pero miré el chubasquero amarillo que llevaba puesto. Miré la vela parpadeando en la oscuridad y me di cuenta de algo. El frío en el que me había encerrado no me había congelado, me había clarificado. Lo quiero fuera, dije. Mi voz era baja, pero llenó la habitación. ¿Ahora? Preguntó el señor Sterling. Ahora dije. Pero la tormenta, gimió Estefanía. Mi ropa, mis joyas. Déjalo todo, dije. Te vas con lo puesto, igual que yo hace una hora. Natalie, por favor. Ricardo se abalanzó hacia mí, pero los guardias de seguridad lo sujetaron. Soy tu padre, me lo debes. No te debo nada, dije, acercándome a él. Alargué la mano y le quité la tablet de las manos a Gabriela. La soltó sin oponer resistencia. He pagado mis deudas, he cocinado tus comidas, he gestionado tus mentiras, y tú me vendiste por 4 duros. Catalina se puso en pie. Han oído a la dueña. Despejen el edificio. Esto no está bien, gritaba Ricardo mientras lo arrastraban hacia la puerta. Esto es venganza, es una venganza mezquina. No, Ricardo le gritó Catalina, su voz suave como la seda. La venganza es emocional. Esto es una liquidación. Eres un activo tóxico y te estamos dando de baja. Los guardias los empujaron por la puerta principal. El viento la atrapó y la cerró de golpe tras ellos. Caminé hacia la ventana. Podía verlos tropezar bajo la lluvia, a Ricardo golpeando el cristal, su boca abierta en un grito silencioso. Estaba empapado. Estaba aterrorizado. Estaba exactamente donde él me había puesto a mí. No sentí culpa. Me sentí ligera. Agarré las pesadas cortinas de terciopelo, miré a mi padre a los ojos una última vez, y entonces tiré del cordón. Las cortinas se cerraron, sellando el calor dentro y dejándolo a él en la tormenta que había creado. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el viento golpeando la casa, impotente contra los muros de piedra. Catalina se acercó al aparador y sirvió 2 vasos de whisky a la luz de la vela. Me dio uno. Bueno, dijo, chocando su vaso contra el mío. Así es como se gestiona una adquisición hostil. Bienvenida a casa, Natalie. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado. El sol se alzó sobre una isla maltrecha, pero aún en pie. Entré en la cocina. Estaba desordenada por la cena, pero era mía. No limpié el desastre de Ricardo. Llamé a un equipo de limpieza. En su lugar me senté en la isla con mi tablet. Abrí un nuevo archivo. No lo llamé La Rosa Salada. Esa vida había terminado. Escribí un nuevo título. El menú Fénix. Ya no era solo una chef, era la directora ejecutiva de mi propia vida, y no había hecho más que empezar. Si alguna vez has tenido que atravesar una tormenta para encontrar tu fuerza, comparte esta historia. No eres la víctima, eres la propietaria que todavía no ha reclamado su escritura.